Y es toda esta regresión que estamos teniendo, pues nos recuerda mucho el 39, este tiempo en el que un grupo de personas, pues de clase media, entre ellos Efraín González Luna y don Manuel Gómez Morín, don Manuel, que venía de ser presidente del Banco de México, que había sido rector de la UNAM, pues se juntan y conforman este partido político. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos sean ustedes aquí a este programa Entorno Político. Mi nombre es Luis Ulloa y también en estos micrófonos mi buen amigo Carlos Anguiano. ¿Cómo te va? Muy estimado Luis, siempre es un gusto estar aquí en Entorno Político, siempre dándole a la sociedad los tips y las mejores propuestas y lo que se está moviendo dentro del escenario político en la ciudad, en Jalisco, en México. Y hay que acotar, a veces no siempre son las mejores propuestas, no por nosotros, sino porque luego está medio triste el ambiente, ¿no? El ambiente político. Es el contexto. Así es. Pues tenemos un invitado el día de hoy. Sí, bueno, hoy estamos de gala, Rodolfo Campo Velázquez. Él ya fue presidente de Acción Nacional del comité en la ciudad capital de Jalisco, de Guadalajara, y hoy se presenta ante su militancia en un proceso interno para la renovación de su mandato por un periodo más. Luis, Carlos, el gusto de estar aquí con ustedes. Y así es, este próximo domingo, el día 7 de septiembre, vamos a tener la Asamblea Municipal en Guadalajara para elegir a quien va a dirigir el partido durante los próximos 3 años. En este momento yo soy presidente con licencia para poder participar en el proceso de reelección. Y no pinta una tarea menor, toda vez que platicaba con Luis fuera de las cámaras, cómo se renueva la oposición, cómo se recompone el país, cómo se vuelven a ajustar los espacios después de un año ya de gobierno del gobierno federal, y sin embargo vemos cómo los partidos no cuatroteístas están haciendo un esfuerzo impresionante por dar la cara y por merecer el crédito y la aceptación popular. Sí, la verdad es que ha sido una tarea titánica porque aunque el Partido Acción Nacional y los otros partidos políticos, porque creo que todos los partidos políticos de oposición estamos haciendo un esfuerzo para poder establecer los canales de comunicación con los electores, nos encontramos siempre con algunas dificultades en el camino, y la principal es que hay un sector muy importante de medios de comunicación que pues se sienten identificados con la 4T, y pues nuestra voz no es lo más atendida posible, ¿no? Entonces por eso nosotros agradecemos los espacios como este con ustedes, en donde le dan voz a todo mundo, en donde pueden venir tirios y troyanos a expresar sí, claro, sus ideas, y entonces sí, que el ciudadano informadamente pueda tomar pues la decisión que más le convenga, ¿no? Claro, sí debe ser un espacio plural donde la gente encuentre argumentos y encuentre propuestas y encuentre perfiles nuevos, porque sí, que creemos que sí, ya fue López Obrador, ahorita Sheinbaum, ¿y qué sigue después? O sea, la política es algo que nunca se termina, y hay que identificar desde ahora cuáles van a ser las nuevas caras, los nuevos rostros de la política, los nuevos personajes que van a estar actuando. Pero además, bueno, cuando hablamos de la oposición es un tema básico de cualquier democracia. Sí, tiene que ver quién gobierna y quién no esté de acuerdo, porque ese equilibrio es lo que hace que la sociedad esté compensada y tenga mejores resultados. Y dentro de la oposición, pues yo creo que el Partido de Acción Nacional pues ha sido en México el partido que más ha engalonado ese papel, ¿no? De 75 años de priismo, el PAN tuvo varias etapas de oposición, varias etapas. Luego asumen el poder y luego vuelven a ser oposición. Y en este momento, ¿cómo se ven? ¿Cómo se visualiza Acción Nacional? Sentimos que estamos regresando a nuestros orígenes. El PAN nace en 1939 para enfrentar un régimen monolítico, un régimen en donde era un partido casi único, en donde la oposición difícilmente tenía espacios para poder comunicarse con la gente, mucho menos espacios de poder público para poder expresarse
en el Congreso de la Unión. En ese escenario es como nace el Partido Acción Nacional. Y hoy estamos en riesgo de regresar al punto de origen. Por eso digo que estamos regresando a nuestros orígenes, ¿no? Con una 4T que está acabando con las instituciones del país, que nos encontramos ahora un poder judicial que recién acaba de iniciar con esta nueva época, le llaman ellos, del poder judicial, en donde toda la experiencia acumulada, donde la meritocracia, porque si en algún lugar había meritocracia era en el Poder Judicial de la Federación, pues ha pasado a segundo término y hoy quienes van a ser las personas juzgadoras son los más populares o los que venían en la lista, ¿no? En estos acordeones. No necesariamente tenían que ser populares, sino tenían que haber sido palomeados y aparecer en la lista. Y es toda esta regresión que estamos teniendo, pues nos recuerda mucho el 39, este tiempo en el que un grupo de personas, pues de clase media, entre ellos Efraín González Luna y don Manuel Gómez Morín, don Manuel, que venía de ser presidente del Banco de México, que había sido rector de la UNAM, pues se juntan y conforman este partido político, ¿no? Ahora, a nosotros, ¿qué nos toca? Pues defender lo que ellos, con su esfuerzo y el de muchos mexicanos más durante muchos años, desde el 39 hasta la fecha, pues alcanzaron y que están, como lo planteaba hace un momento, en riesgo de perderse. Van por el INE, van por la representación proporcional, que en el discurso suena padre, ¿no? No, pues los pluris, ¿para qué sirven? Pero justamente los pluris son los que hacen posible, bueno, voy a cambiar el término de pluris, la representación proporcional lo que hace es que se cumpla la máxima de la democracia de un hombre, un voto, un escaño. Y en ese contexto, la representación proporcional te ayuda a compensar las desproporciones que te genera la mayoría relativa. Entonces, si acabamos con la representación proporcional, vamos a regresar a los congresos con partidos únicos y donde las minorías no van a tener una voz que las represente. Eso es parte de lo que está poniéndose ahorita en entredicho, y si pasa la reforma electoral que propone la presidenta Claudia Sheinbaum, vamos a estar en terribles problemas. Otra cosa es el tema del financiamiento a los partidos políticos. También en el discurso suena bien que los partidos políticos reciban menos recursos, pero en la práctica, ¿qué va a suceder? Va a suceder que entonces el partido único, el partido de gobierno, que es el que va a tener acceso a los programas de gobierno, y por el otro lado al financiamiento, déjenme ponerlo entre comillas, oscuro, son los que van a tener el recurso para poder hacer una campaña política, y las campañas políticas son costosas. Esa es una realidad de la democracia, ¿no? Entonces, pues por todo esto es que yo he tomado la decisión de competir nuevamente por la presidencia del PAN en Guadalajara. En estos primeros 3 años que estuve como presidente, yo tenía claro que lo que teníamos que hacer era regresarle al PAN vida interna. El PAN, el comité municipal del PAN en Guadalajara había estado cerrado, y entiendo pues que veníamos de un proceso de pandemia, el COVID y todo esto, pero independientemente del COVID, el PAN en Guadalajara pues estaba en estado latente, ¿no? Ahí adormilado. Y en estos 3 años, en estos primeros 3 años que me tocó dirigir el PAN, pues lo que hice fue regresarle vida interna al partido y que volviera a haber actividades y capacitación y reuniones con la militancia, invitando a nuestros exfuncionarios públicos para que les pudieran hablar acerca de lo que se había hecho bien durante nuestros gobiernos, porque lo que se hizo mal, pues la oposición se encarga de decirlo. Entonces yo traía a nuestros exgobernantes para que nos hablaran de lo que hicimos bien y nos regresaran el orgullo de ser panistas. Eso no lo debemos de perder, pero ahora tenemos que dar un paso adelante
y tenemos que hacer que el PAN salga a la calle y vuelva a ser un instrumento útil para la sociedad. Y que el PAN pueda enarbolar este tipo de banderas de las que estaba platicando hace un momento, para que todos aquellos que no se sienten identificados con el régimen de la 4T puedan ver en Acción Nacional una opción electoral y de gobierno. Y eso es lo que propongo yo para los próximos 3 años. Excelente. Y la pregunta, Rodolfo, digo, tomando en cuenta lo que señalas, digo, Jalisco, como bien lo mencionas, y yo creo que Guadalajara también, en una parte importante ideológica, pues fueron y de alguna manera son bastiones del Partido Acción Nacional. Pero, como lo acabas de puntualizar, quieres, y el mismo partido seguramente lo desea, que vuelva a ser una opción la ciudadanía. Claro. La pregunta es ¿cómo? Sí. Primero, con esto que planteo, ¿no? Tenemos que salir a la calle. Tenemos que tener el contacto directo nuevamente con los vecinos, con los comités en las colonias, con los comités de sociedades de padres de familia, con la sociedad intermedia organizada, la sociedad civil intermedia organizada, que habían sido bastiones del PAN, habían sido lugares en donde pues, se sentía esa identidad con el Partido Acción Nacional y que hubo un momento en donde se perdió esa confianza. Tenemos que regresar a platicar con ellos y abanderar sus causas. Volver a ser ese partido en donde los ciudadanos encuentren un vehículo para la participación política. En el PAN hubo muchos candidatos que no necesariamente eran militantes del PAN y hubo el Maquillo Cloutier, que fue candidato a la presidencia de la República, habiendo sido primero presidente de la Coparmex y después ya se hizo panista, ¿no? Luis H. Álvarez también fue alguien que venía de la iniciativa privada y terminó siendo nuestro candidato. Y así podemos tener muchos ejemplos y si lo tropicalizamos aquí a Jalisco, pues personas como César Col Carabias, que fue el primer alcalde panista de Guadalajara, que venía de la iniciativa privada y vio en el PAN el vehículo para poder participar activamente en la política. Hoy el PAN tiene que volver a tocar puertas, sentarse y platicar con esta sociedad civil organizada y abrirles los espacios de participación política. Por supuesto que yo quiero que el PAN saque a los mejores candidatos y si son los militantes del PAN, qué bueno. Pero si viene alguien de la sociedad civil que puede encabezar una candidatura del PAN con mayores posibilidades que un militante del PAN, yo creo que cuando menos lo tenemos que considerar y ponerlo sobre la mesa, pues para ver si realmente él comulga con los principios y valores del partido, pues que entonces pueda ser nuestro abanderado en una eventual candidatura, ¿no? Y Rodolfo, bueno, tomando en cuenta que en las pasadas elecciones no hubo un buen resultado para el Partido de Acción Nacional, desde mi punto de vista, sí, podemos pensar diferente. Sí. ¿Cómo enlazar lo que es la figura de tu partido a nivel estatal con tu partido a nivel municipal, entendiendo que Guadalajara es la capital? O sea, prácticamente siempre un buen resultado en Guadalajara pues conlleva una línea de triunfo históricamente, ¿no? No tiene que ser así, pero históricamente. O sea, ¿cómo enlazar, propiciar ese cambio de destino? Porque sé, por ejemplo, que en el PAN están buscando hacer una reestructura estatutaria, que no sé qué tanto los lleve, pero efectivamente hace falta también un cambio o una proactividad más en la arena política, porque el resultado anterior, lo lógico que fuera en un estado, pues si no conservador, sí más de derecha, lo lógico era que ante la degradación del ejercicio del poder del Movimiento Ciudadano, pues lo lógico es que el PAN volviera a crecer, y creció Morena. O sea, es decir, queda claro que ahí hay un punto de que si hay que hacer una reestructura no estatutaria, sino también de la forma de hacer política. Los valores son claros, yo creo que todos estamos a favor de la vida y esos principios, ¿no?
pero hace falta como un tema de que el mismo panismo entienda un poco más la situación actual y se vuelva más proactivo. Uh-huh. Sí, es un tema de tener una nueva actitud y es como lo estamos planteando desde la dirigencia estatal. Hoy el eslogan durante este proceso es nueva actitud, mejor PAN. Y la actitud del PAN tiene que cambiar desde la forma en la que nosotros mismos nos estamos viendo como partido político. Por eso vamos el 29 de noviembre a la Asamblea Nacional Extraordinaria, donde se van a reformar los estatutos, como tú lo comentabas. Y creo que uno de los principales cambios que vamos a tener en los estatutos es en cuanto a la forma de afiliación al partido, porque hoy seguramente los que me están escuchando y ustedes como comunicadores lo saben, es complicadísimo ser militante de Acción Nacional porque el proceso es muy complejo, con varios pasos, con varios filtros. Hay que tomar un curso, después del curso hay que ir al comité estatal y pasar tus huellas, total. Es un proceso complejo que en vez de facilitar que tengamos más militantes, lo que parece es que quisiéramos no tener más militantes. Eso tiene que cambiar. Y va a cambiar con la reforma estatutaria a partir del 29 de noviembre. Otra cosa que tiene que cambiar son nuestros métodos de selección de candidatos. Hoy, aunque el estatuto dice que el mecanismo regular para elegir candidatos, o el mecanismo ordinario, dice el estatuto, para elegir candidatos es mediante las convenciones y las jornadas electorales de votación interna. En la práctica, como ha habido alianzas, cuando hay alianzas, los acuerdos de la alianza sustituyen a las reglas o los estatutos de los partidos políticos. Entonces, ¿qué termina sucediendo en la práctica? Que en la mesa nos ponemos de acuerdo, estas candidaturas son para el PAN, estas son para el PRI, estas son para el PRD, o cuando fue la alianza con MC, estas son las candidaturas para MC, y luego las dirigencias designamos a los candidatos. Hoy a lo que se ha comprometido el presidente nacional Jorge Romero es hacer una reforma en donde cuando menos va a haber 3 pilares en los que se va a sostener la elección de los candidatos del PAN. La primera tiene que ver con las simpatías internas que tenga. O sea, que los mismos panistas se sientan identificados con quien quiere ser el candidato del PAN. Pero sabemos que eso no basta. No basta con ser el más popular hacia adentro, sino que también necesitamos candidatos que tengan rentabilidad electoral. Entonces, el segundo pilar en lo que se va a recargar la decisión es quién hacia afuera tienes posibilidades de ser competitivo. Y en tercer lugar, quién tiene estructura. Porque no basta con ser el popular adentro, tener posibilidades afuera, si no tienes una estructura que te ayude a hacer una campaña. Hace ratito hablábamos de lo caro que es hacer una campaña política, y una de las partes caras es precisamente la de tener una estructura que te ayude durante la campaña a poder llegar y tocar puertas, que te ayude a cuidar el voto el día de la elección, que te ayude a identificar simpatizantes. Todo eso es complejo. Creo que en la reforma de estatutos, y eso sí, al día de hoy yo no podría decir cómo va a ser, pero lo que ha planteado Jorge es que estos 3 temas van a aparecer entre los ponderables para definir a un candidato del PAN, y eso creo que primero nos va a hacer más atractivos como opción política y como opción electoral. Y también la otra cosa es que tenemos que distinguirnos de las otras ofertas políticas. Una de las cosas que más me han reclamado durante este proceso interno es que nos hemos desdibujado y que parece que somos muy cuates de MC. Déjame decir una cosa. Como político yo trato de ser cuates de todos, no nomás de los de MC, de los del PRI, de los de Morena incluso. Porque en política de lo que se trata es de encontrar los puntos de coincidencia y a partir de ahí construir una idea de ciudad, de estado, de país. Pero
aun cuando seamos amigos, nos distinguimos por ciertas cosas y en esa parte hemos fallado como partido político. Votamos muchas cosas en los congresos y en los ayuntamientos y no hemos fijado posiciones claras en temas en lo particular. Y ahí yo creo que a nuestros funcionarios de elección popular les tenemos que pedir que seamos distinguibles y que no quiero decir que seamos opositores, pero que en los temas en donde definitivamente no se puede transitar, tengamos una posición clara. Y a partir de ahí, creo que con quien tenemos las diferencias más importantes es con la Cuarta Transformación. Hoy lo que veo es a un MC, específicamente a su gobernador, Pablo Lemus, muy entregado a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Y si alguien puede ser oposición en Jalisco realmente, es el PAN. Hoy no veo a MC como oposición de Morena, ni en el Estado, ni a nivel nacional. Y lo digo con todo respeto para mis amigos que tengo en MC y que no son pocos. Sin embargo, no los veo a ellos tratando de distinguirse con Morena. Nosotros sí. Y lo comentabas hace rato, Luis, Jalisco es todavía un estado en donde hay como esa identificación con la que pudiéramos llamar la derecha, ¿no? Y nosotros no tenemos problema en declararnos como un partido en el que creemos en la vida desde el momento mismo de la concepción, que creemos en la familia como un valor que hay que proteger, como la célula básica de la sociedad, que creemos en la propiedad como un derecho de todas las personas. Es decir, no tenemos problema de identificarnos ideológicamente. Y si eso quiere decir que somos de derecha, pues somos de derecha, no hay problema. No nos estamos tratando de esconder en la centro derecha, el centro, la centro izquierda. Con claridad podemos decir cuáles son nuestros principios de doctrina. Y desde ahí tratar de recuperar la confianza de todos estos sectores de los que platicaba yo hace ratito, con los que vamos a buscar tener más acercamiento y entonces ser esa opción política que buscamos. Y concluyo la idea, para no hacer de esto un monólogo, porque me estoy quedando con el micrófono, pero decías que en el pasado proceso electoral no nos fue bien. Y yo sí difiero. No nos fue excelente porque no ganamos, por supuesto. Lo ideal es que hubiéramos ganado. Pero si nos comparamos con los últimos procesos, el PAN en Jalisco y en Guadalajara tuvo un avance. Todavía no regresamos al momento en donde ganemos elecciones a presidente municipal de Guadalajara, Zapopan, el gobierno del estado, pero tuvimos avances importantes que nos permiten ver que cuando menos el rumbo lo estamos encontrando y que ahora sí no hay que soltarlo. Pasamos en la elección del 21, en Guadalajara sacamos el 8% de la votación, en el 24 ya sacamos el 17%. Sí, íbamos en alianza con el PRI y alcanzamos el 17%. De ese 17%, el 11% lo sacó el PAN y el 6% lo sacó el PRI. Entonces, en el Distrito 8, por ejemplo, ya ganamos la Diputación Federal, aunque tenemos el diputado de representación proporcional del Distrito 8 también, que es César Madrigal. Fuimos primera minoría ahí en el Distrito 8 y podemos llevar a un diputado de Guadalajara al Congreso del Estado. A nivel federal metimos 5 diputados de mayoría y MC nada más 1. ¿Qué quiere decir esto? Que en ese ánimo de la gente de que la Cuarta Transformación no nos alcance aquí en Jalisco, han decidido tener un voto diferenciado. En lo federal están votando por el PAN, en lo local están votando por MC. Entonces el esfuerzo que haremos es pues que ya no diferencien su voto y que voten en lo federal y en lo local por el PAN, porque somos los que podemos enfrentar a la Cuarta Transformación.
Por ahí es el tema de construir algo más que oposición, como tú bien lo dices, porque la oposición es como la chamba de los que no están en el poder. Pero la construcción de una alternativa histórica, yo creo que tiene que ser parte de un esfuerzo nacional donde las capitales de las 32 entidades federativas, las ciudades medias, las ciudades más simbólicas, más representativas del país, pues deben de ser un campo de batalla en el 27, laboratorio del 30. Sí. Y no creo que exista en la mexicaneidad una ciudad más representativa de México que Guadalajara, ¿no? Claro. Entonces yo sí te preguntaría el tema de las alianzas, porque por ahí mezclar agua con aceite a veces ha dado resultados. Hay aciertos, pero también hay sinsabores y hay momentos en los cuales dice qué caro me salió el andar yendo juntos a la fiesta. Así es. ¿Cómo visualizas el tema de Guadalajara? ¿Hay que ganar Guadalajara como dé lugar o hay que jugar mejor haciendo lo que tiene que hacerse? Hoy, y lo digo hablando sin temor a equivocarme por la dirigencia estatal y por lo que me toca en la dirigencia municipal de Guadalajara, no estamos pensando en las alianzas. Estamos pensando en poder competir como marca PAN y generar las condiciones para que seamos competitivos como PAN. No somos ingenuos y sabemos que al final esta decisión no la tomamos solo nosotros aquí en Jalisco, sino que en el contexto nacional, las dirigencias nacionales de los partidos políticos pues hacen sus consideraciones, sus ponderaciones y luego deciden si hay o no una alianza nacional. Y eso a lo mejor nos puede llevar eventualmente a que también tengamos una alianza en Jalisco. Pero hemos sido muy claros con el presidente Jorge Romero de que nos dé chance de poder competir solos en el próximo proceso electoral, que nos dé chance de reposicionar la marca PAN. Y esperamos que nos escuche la dirigencia nacional, que lo tome en cuenta y podamos llegar al 27 solos a competir. Si al final se decide que, como lo dicen los principios de doctrina del PAN, debe de haber una preeminencia del interés nacional sobre cualquier interés particular o de partido. Si así en ese contexto se decide que vayamos en alianza, estaremos trabajando en la alianza que nos convoque la dirigencia nacional. Pero hoy por hoy, la posición del PAN Guadalajara y del PAN Jalisco es: queremos ir solos. Bueno, yo pienso que ya no hay como que tanto que tú eres del PAN, tú eres del PRI, los de Morena, no sabemos ni quiénes son todos. O sea, pues son los viejos del PAN y del PRI. Pero ¿no? además en Morena no te dejan afiliar. Ahora hay una campaña nacional de afiliación. Le están abriendo la puerta a la gente que se la cerraron por años. Sí. Por años. Ahora sí están como de promoción para que se afilien. Pero en México, de 120 millones de mexicanos aproximadamente, no hay más de 10 millones afiliados a todos los partidos políticos. Hay otros partidos que están haciendo, que están intentando aparecer. Entonces yo creo que es importante que la base sea sólida, que sea bien cimentada. Pero lo más importante es lo que le dices al ciudadano que no se quiere afiliar, que no tiene ganas de involucrarse de lleno, que quiere nada más pedirle a los políticos que hagan las cosas bien y que se dediquen a administrar bien el recurso público sin robar, con honestidad. Y por ahí creo que el discurso de Acción Nacional es el discurso que encaja como un antídoto a lo que estamos viendo de desorden, de despropósitos, de ocurrencias, un poco más de planeación. Y se me vienen a la mente momentos en la historia del país donde Acción Nacional ha tomado la batuta y ha sacado ventajas grandes. Una, la llegada de la alegría en las campañas políticas. Son los que inventaron los caravanas, las banderas, las calcamonías en los cristales de los carros. La fiesta popular, salir a la calle a hacer campaña que no se usaba, no se visualizaba así. Y la segunda, le metieron el tema del marketing político, de la campaña científica, la campaña estudiada, la campaña hecha en base a cálculos reales de lo que quería el electorado. De hecho, fue parte de una lucha interna muy clara en algún momento del PAN
entre los que se identificaban como neopanistas y los tradicionales, ¿no? Porque había un sector del partido que creía que había una sola forma de hacer campañas políticas. Había otro sector del partido que quería innovar con esto que tú estás comentando. Incluso se daba la discusión internamente de si el PAN debía o no aceptar los recursos públicos. Al final, creo que fue avanzando este sector del panismo que trata de hacer de la participación política un espacio en el que todos podamos caber. Todos los que nos identifiquemos con una forma de ver las cosas. Por eso somos un partido político, porque representamos a una parte de la sociedad. Y el que no se identifique con esta parte de la sociedad o con esta parte de cómo concebimos el quehacer público, la visión de nación que tenemos nosotros, pues tendrá otras opciones de participación política, ¿no? Pero el PAN creo que tiene este reto de convencer a esos ciudadanos que no les interesa militar en un partido político, pero sí participar de las decisiones públicas, que vean en el PAN como esa opción en la que ellos pueden confiar. Sí. ¿Quiénes te acompañan en esta candidatura? ¿En la planilla? Así es. Bueno, a lo mejor se me puede olvidar algunos. Somos 18 integrantes de la planilla. La Secretaría General me acompaña Fernanda Guzmán. No es Fernando Guzmán, es Fernanda Guzmán, que ella fue candidata a diputada por el PAN en el Distrito 9. Me acompaña Mariana Arámbula, que fue diputada federal y local por el Distrito 8. Me acompaña, estoy empezando con las mujeres, María Eugenia Hernández Tapia, que ha sido una líder en su colonia El Álamo, de mucho tiempo de participación en el Partido Acción Nacional. Me acompaña Lupita Ballín, que es también una líder en la colonia San Andrés, en el Distrito 11. Me acompaña Sofía Vázquez, que fue diputada local y es hermana de otros connotados panistas, hija de un casi fundador del partido, don Rafael Vázquez de la Torre. Okay. Está también Elizabeth Sierra Zarco, que ella es del Distrito 8, fue mi compañera en la prepa. Bueno, yo iba saliendo de la prepa, ella iba entrando ahí en la escuela vocacional y me la vuelvo a encontrar acá en el partido. Es esposa de Eduardo Álvarez, que fue regidor de Guadalajara. En el PAN somos un partido muy de familias, ¿no? Entonces Correcto. Tú puedes identificar mucho que la familia Vázquez, la familia esto. Entre los hombres que me acompañan está Eduardo Arriola, está Eduardo Urenda, está Luis Raya, está... ay, perdón los que se me están olvidando, pero soy de memoria flaca y no me traje el acordeón. Sí, es en vivo la entrevista, Sí. Y bueno, pues ya si se le fue el rollo, pues Sí, pídele una torta ahogada. ya los que... me la debes, ¿no? A los que no mencioné les debo una torta ahogada. Sí. Hasta ahí ahorita son los que se me vienen a la mente de los integrantes de la planilla. Pero es una planilla, además, muy interesante porque me ayuda a integrar en esta planilla experiencia con juventud, diferentes liderazgos dentro del partido, porque cada uno de ellos, me acordé de Alan Mundaca también ahorita, cada uno de ellos representa alguna expresión hacia dentro del partido. Porque reconociendo que hay grupos dentro de Acción Nacional, como en cualquier organización política, y el que diga que en su partido político no hay grupos internos, les está mintiendo, y se los digo de frente. En el PAN también habemos grupos internos, porque es algo natural de la condición humana, ¿no? Agruparse en sociedades y en comunidades.
estoy tratando de que estas diferentes expresiones se vean representadas en esta planilla. ¿Por qué? Porque creo que en el PAN cabemos todos. No se trata de un PAN en el que quítate tú para ponerme yo y donde solo caben mis amigos. Es un comité municipal en donde les puedo decir que yo no tengo mayoría. Okay. Así que tú puedas identificar directamente conmigo, son pocos. Saludo a Isela Salazar, que es otra que se me estaba olvidando. Una torta menos. Ya debo una torta menos. En ese contexto, estamos tratando de hacer una planilla bien incluyente y en donde todas las expresiones se puedan sentir representadas. Podrá haber alguna por ahí que sí platiqué con ellos, que los invité a formar parte de este proyecto y me dijeron, no, nosotros queremos competir y queremos ver si te podemos ganar. Y yo digo, se vale, es parte de la democracia interna que todavía se vive en el PAN y que creo que somos de los pocos partidos, si no el único partido político que decide sus dirigencias mediante votación directa de su militancia. Pues está bien, no quisieron formar parte de este proyecto, no hay problema. A partir del 8 de septiembre, ya que yo sea el presidente electo nuevamente del PAN en Guadalajara, los estaré buscando a esos, a mis dos compañeros que decidieron registrarse como candidatos también, los estaré buscando a ellos y sus equipos para decirles, aquí todos cabemos. ¿Y cómo le hacemos? ¿Qué tengo que hacer yo para que ustedes le entren a la chamba? Y yo les digo qué necesito que hagan ustedes para que el PAN vuelva a ganar las elecciones en el 27. Muy interesante. Me imagino, digo, porque hablaste de mujeres, hablaste de hombres, me imagino que hay jóvenes. Sí. Hay perfiles jóvenes que me están acompañando también. Que esa es la parte de que el Partido Acción Nacional pueda crecer, ¿no? Tiene que jalar esa cantera de jóvenes que hay allá afuera y empezar a... Sí, y fíjate que tuve una reunión con jóvenes justamente hace una semana en donde pude platicar con ellos y tuve que hacer un ejercicio de sinceridad frente a ellos. Sí. Y es decirles, oigan, la verdad es que los políticos en general, pero el PAN en lo particular, no está sabiendo conectar con los jóvenes. ¿Qué tenemos que hacer para poder ser atractivos para la juventud? ¿De qué tenemos que hablarles? ¿Cómo tenemos que dirigirnos con ustedes? Y salió un ejercicio muy interesante donde ellos me decían, pues primero tienen que hablar de cosas que nos interesan a nosotros, ¿no? Porque ustedes siguen hablando de lo que les interesa a ustedes como políticos. Y debo decir que yo empecé esta reunión con los jóvenes hablándoles de mi preocupación porque regresáramos a lo que vivíamos en el 39. Algo muy parecido a lo que decía yo aquí al principio. De mi preocupación porque el avance democrático que habíamos logrado con el esfuerzo y la sangre de muchos mexicanos se viniera abajo y todo eso. Y ellos tenían cara así como de, ¿de qué me está hablando este cuate, no? Sí, ese no es un tema que les interese ahorita tanto a los jóvenes, ¿no? Sí, ellos lo que les interesa es resultados temas, ya. Sí, todo es inmediato, ¿eh? Todo inmediato, plug and play. Ajá, era una parte de lo que me decían. Además están usando las herramientas de comunicación equivocadas, ¿sí? A ver, nosotros en el PAN la cuenta que más usamos es Facebook, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los de mi generación, ¿qué es lo que vemos? Facebook. Le hablas a un bloque, sí, pero un bloque ya de edad. Los jóvenes ya casi no voltean a ver Facebook. Cierto. Ellos están viendo TikTok, Insta, otras aplicaciones que nosotros no usamos con tanta facilidad. Otra que usamos mucho los políticos actuales y de mi generación es X, ¿no? Sí. Antes Twitter. Pero eso no es algo que los chavos estén viendo. Son cosas que tenemos que aprender, tenemos que cambiar de nuestra forma de comunicarnos y también el mensaje que les estamos haciendo llegar. Ellos me decían, es que a nosotros nos interesan cosas como la salud mental
y la depresión y el suicidio, ese tipo de cosas. Cásense. Hoy los chavos como que no están pensando precisamente en eso. Para ellos no es una preocupación de momento, por ejemplo, el tema de tener una vivienda propia. La pensión, ¿no? Que no tienen acceso a una pensión. Va a ser complicadísimo para ellos tener una pensión. Nuestra generación va a poder ir por la modalidad 40 todavía, ellos ya no. En fin, hay cosas que nos interesan mucho a nosotros, pero que a los jóvenes no es lo que les está llamando la atención. También debo decir que yo les comentaba que me preocupaba muchísimo en esa inmediatez que ellos tienen ahorita de las redes sociales, de si en 5 segundos no hiciste clic, ya los perdiste y ya le cambiaron al siguiente video y todo. Me preocupa mucho que para ellos hoy sea más importante la canción del partido político que sus propuestas, ¿no? Y me encontré con algún joven que me decía, oye, ¿y por qué ustedes no hacen una canción así como la de na, 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 na? Pues no se nos había ocurrido, pero a mí se me hace una canción o un lema de campaña hueco. Sin embargo, a ellos les divirtió y se engancharon con eso, ¿no? Por eso tenemos que cambiar el chip. Sí, pero mira, por ejemplo, Maynes ganó la campaña en TikTok. Sí. Pero no se tradujo en votos reales. O sea, sí, podría ser tiktokero si él quiere. Uh-huh. Esa es otra cosa. Y cuando platicaba con nuestro senador Francisco Ramírez Acuña y exgobernador del estado, yo planteaba que tenemos que trabajar en 2 grandes terrenos de batalla. Uno es en la calle, para formar la estructura electoral que el PAN necesita para enfrentar las elecciones, y otra es en las redes sociales, para poder comunicar rápidamente lo que nosotros queramos. ¿Por qué? Porque en las calles, un candidato, ¿qué les gusta que podrá visitar tocando puertas realmente en un día? 100 casas, 150 casas en un día. Sí, y en 30 días de campaña que tiene un candidato a alcalde de Guadalajara, pues van a ser pocas casas las que va a poder visitar él personalmente. En cambio, a través de las redes sociales, puedes llegar rápidamente a ellos. Y lo que me decía el senador Francisco Ramírez Acuña es, está bien, pero con las redes sociales no lo puedes considerar que se convierta en votos automáticamente. No. Y en cambio, en el trabajo en la calle, en el cara a cara, sí puedes hasta generar el compromiso y ahí te traes la información de la persona si se quiere registrar como representante de casilla y todo. Por eso llegamos a la conclusión de que no podemos abandonar ninguna de los 2 terrenos de batalla, de los 2 campos de batalla, tanto el del cara a cara en la calle, sí, como el de las redes sociales, para atender esa inmediatez con la que hoy puedes mandar un mensaje político en un segundo. Me acordé también ahí de Benjamín Arce y de nuestro amigo Ursúa, iba a decir por su apodo, también 2 tortas menos, 2 tortas menos. Pues agradecemos mucho esta entrevista. La verdad es que sí planteas un panorama y sobre todo también como una línea de acción que tiene que llevar tu partido como expectativa, ¿no? Digo, pues existen porque quieren gobernar y hacer las cosas diferente, ¿no? Y que eso se traduzca precisamente en ese objetivo. Sí, eso es lo que hoy tenemos como objetivo. Por eso estoy compitiendo por la presidencia del PAN en Guadalajara y por eso hoy a los panistas de Guadalajara que me ven, les pido que el 7 de septiembre a partir de las 9 de la mañana nos veamos en el Comité Municipal de Guadalajara y les pido su voto por su servidor Rodolfo Campo. Excelente, no, bueno, pues aquí ya te tendremos de nueva cuenta más adelante para platicar lo que viene en el desarrollo de los trabajos internos de cara a la elección del 27.
mejores partidos y mejores personajes, a fuerza será que los ciudadanos vivamos mejor. Entonces aquí en Entorno Político, Luis Ulloa, su servidor Carlos Anguiano, siempre estaremos presentándoles alternativas para usted.